Bueno, en este video vamos a explicar sobre el cálculo para la selección de interruptor termomagnético, de interruptor diferencial y conductor eléctrico para una ducha eléctrica. Antes de pasar con los cálculos, es necesario recordar algunos parámetros fundamentales de la electricidad. En este caso hablamos de la tensión eléctrica, que como concepto tenemos que es la fuerza o presión que se ejerce sobre los electrones para que se desplacen a través de un circuito. La unidad es el voltio, el símbolo es la V. Y la manera de medirlo es en paralelo, es decir, se tiene que medir de un lado de la fuente y del otro lado de la fuente, ¿no? En este caso, como ejemplo práctico, tendríamos un toma corriente que si nosotros ingresamos con los dos cables que salen del multímetro, tendríamos una lectura. Esa es la forma más correcta de poder medir. Y como otro parámetro tenemos la resistencia eléctrica, que como concepto es la oposición al desplazamiento de los electrones. La unidad de medida es el ohm y el símbolo un omega. En este caso vamos a recalcar que para medir la resistencia eléctrica, esta se debe hacer sin tensión y sin corriente. En este caso tenemos tres ejemplos prácticos, como en el ejemplo número 3, queremos medir una resistencia de un foco. Por ejemplo, tenemos una resistencia de 2.5 ohmios y esto prácticamente se está haciendo sin tensión y sin corriente. Como otro concepto importante de esto es la corriente eléctrica. En este caso es el desplazamiento de los electrones en forma ordenada y en un determinado tiempo. Su unidad es el amperio y el símbolo es la letra I. En este caso tenemos dos medidas para hacerlo. En este caso dice el amperímetro se conecta en serie, es decir, si estamos utilizando el instrumento, que en este caso sería esto un multímetro, que sería un multímetro en este caso. En este caso, claro, se tendría que conectar en serie, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces cuando uno está en campo, uno está haciendo trabajos ya, digamos, continuamente y lo más importante en este caso es el tiempo. Entonces, para evitar todo esto de acá, para hacer la conexión en serie, utilizamos otro componente o otro, digamos, otro componente o otro, digamos, otro instrumento de medición que es una pinza amperimétrica. Esto acá nos ahorra tiempo. Lo que hacemos, ponemos el selector en la opción de amperios, en corriente alterna, y a través de estas pinzas ingresamos a cualquiera de los conductores y tendríamos una lectura más detallada. Entonces vamos a recordar algunas fórmulas simples, como son la ley de Ohm, que es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos acá un concepto muy clave para poder entender esta fórmula, que dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, a mayor voltaje, mayor corriente, a menor voltaje, menor corriente. Ahora, si hacemos una relación entre corriente y resistencia, tendremos que a mayor resistencia, menor corriente. ¿Ok? Y a menor resistencia, mayor corriente. Y otra fórmula clave para poder hacer estos tipos de cálculos o poder entender, tenemos la ley de Watt, que hace la relación entre potencia, corriente y voltaje. Entonces, para poder hacer el cálculo para la selección del ITM, del ID y del conductor eléctrico, tendríamos que tener lo siguiente, ¿no? Tendríamos que tener unos datos técnicos en lo que concierne a la ducha eléctrica. En este caso estamos hablando de la marca Lorenzetti, que nos dice que tenemos una tensión de 220 voltios con una potencia de 5500. Ok, entonces si nosotros recordamos la fórmula anterior, entonces tendríamos que la potencia es igual a 5500 watts, el voltaje de 220 voltios, tendríamos una corriente de 25 amperios, ¿no? Entonces ya para hacer la selección del ITM y el ID tendríamos lo siguiente, ¿no? Como anteriormente ya habíamos calculado la corriente, que es de 25 amperios, entonces tendríamos de 2 por 25 amperios del tipo C. Tipo C, la curva C, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de
componentes para uso doméstico. Entonces en este caso vamos a aplicar un porcentaje del 12% al 25% como corriente de diseño, digamos, para este tipo de instalación. Entonces, como ITM tendremos el 25 amperios por 1.12%, que sería igual a 28 amperios. Y entonces, para la selección de este ITM tendríamos que sería de 30 amperios, ¿no? En este caso, para la ubicación del ID o del interruptor diferencial, tendríamos que sería de 40 amperios. En este caso tendría que ser igual o mayor al interruptor termomagnético. Y ahora, para el cálculo del conductor eléctrico, vamos a hacer esto. Vamos a tener como referencia esta tabla. En este caso estamos hablando de una tabla de la marca Indeco de conductores eléctricos, ¿no? En este caso vamos a utilizar una tabla para conductores TW80. En este caso, como habíamos comentado, el cálculo para la corriente eléctrica, en este caso era de 30 amperios, ¿no? Nos ubicamos, en este caso vamos a hacer una instalación por ducto, porque hay para dos tipos de instalación, por aire y por ducto. En este caso vamos a seleccionar el ducto, que sería 31 amperios. Entonces vamos a utilizar un calibre de conductor de 4 milímetros, ¿no? 4 milímetros de 7 hilos. En este caso estamos hablando de cables, porque también hay conductores tipo alambre, ¿no? Entonces ya tenemos 31 y 4 miliamperios. En este caso vamos a hacer una comparación entre calibres americanos y europeos de cables y conductores. Mire, en este caso, por lo general se usa, ¿no? Lo que es la sección. En este caso hablamos de 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 milímetros cuadrados. Pero también a veces nos dirigimos o nos basamos en el calibre, ¿no? En este caso del cálculo, encontramos que era de 4 milímetros cuadrados y sería calibre de 12 AWG. En este caso sería todo los cálculos necesarios para hacer una instalación eléctrica.